El tren descarrilado yacía como un cadáver retorcido de acero entre los escombros, con vagones destrozados y pasajeros gritando atrapados en una trampa mortal. Entre los restos humeantes, un joven empresario de 28 años contemplaba con el rostro pálido cómo el destino le había dado la espalda por minutos. John D. Rockefeller había perdido ese tren por un retraso insignificante y ahora presenciaba la catástrofe que debería haber sido su funeral. Mientras los heridos gemían a su alrededor, una convicción inquebrantable nacía en su interior. Dios le había perdonado la vida por una razón mucho mayor. Esta no era una tragedia, sino una señal divina que marcaría el comienzo del imperio empresarial más colosal que la humanidad haya contemplado jamás. Para comprender la magnitud de esta revelación, debemos retroceder hasta los cimientos de una vida forjada en la adversidad. John Davison Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, en el seno de una familia de clase media-baja con profundas contradicciones. Su madre, Eliza Davison, era una mujer puritana y extremadamente organizada que administraba cada centavo con mano férrea. Su padre, William Rockefeller, era un doctor charlatán que vendía elixires milagrosos por pueblos vecinos, estafando a incautos con promesas de curaciones imposibles mientras mantenía dobles familias. La ausencia constante de su padre forjó en John un carácter precoz y una responsabilidad desmesurada para un niño. A los 7 años, mientras otros jugaban, él ya criaba pavos y los vendía con meticulosa contabilidad. A los 9, comenzó un negocio de dulces comprados al por mayor que revendía a los niños del vecindario con una ganancia modesta pero constante. Incluso recolectaba piedras pintadas para venderlas como adornos, desarrollando así su primera comprensión del valor percibido y la oferta y demanda. Cada transacción, por pequeña que fuera, era registrada en un pequeño libro de contabilidad que llevaba consigo a todas partes. Me entreno a mí mismo en el hábito de llevar mis libros con regularidad, diría décadas después. Esta disciplina obsesiva con los números no era un simple pasatiempo infantil. Era el germen de una filosofía financiera que dominaría industrias enteras. Su madre le inculcó que el ahorro era una virtud religiosa, mientras que las tácticas de su padre, aunque moralmente cuestionables, le mostraron el poder de la persuasión. Cuando la familia se trasladó a Cleveland, Ohio, el joven Rockefeller ingresó en la escuela comercial Folsom's Mercantile College, donde devoró conocimientos de contabilidad, negocios y el incipiente sistema bancario. Sin embargo, la precaria economía familiar truncó sus estudios a los 16 años. Con una determinación que sobrepasaba su edad, golpeó las puertas de las empresas de Cleveland durante 6 semanas hasta que Hewitt & Tuttle lo contrató como asistente contable por 50 centavos al día. En aquella oficina, Rockefeller no solo sumaba números, descifraba el flujo sanguíneo del comercio. Cada noche, repasaba mentalmente cada transacción buscando patrones y eficiencias ocultas. Pronto descubrió un error de $2,000 en una factura, ganándose la confianza de sus superiores. Pero su salario seguía siendo miserable. Cuando solicitó un aumento a $800 anuales y fue denegado, algo se quebró dentro de él. Renunció inmediatamente, comprendiendo que su destino no era servir, sino dirigir. Y justo cuando crees que conoces la ambición de Rockefeller, lo que ocurrió tras su renuncia redefine por completo el concepto de determinación. Con los ahorros meticulosamente guardados y un préstamo de su padre, con un interés exorbitante que le enseñó el verdadero costo del dinero, fundó Clark & Rockefeller con su socio Maurice Clark. Comercializaban heno, granos, carnes y cualquier producto que dejara margen. En su primer año, facturaron $4,000. En el segundo, $16,000. Pero para Rockefeller esto era solo el calentamiento. La Guerra Civil Americana, 1861-1865, disparó los precios de las materias primas y su empresa prosperó apoyando al ejército de la Unión. Sin embargo, su mirada estaba fija en un horizonte más lejano: la fiebre del oro negro en Pensilvania. En 1859, Edwin Drake había perforado el primer pozo petrolero comercial, desatando una caótica fiebre donde la mayoría buscaba enriquecerse rápido con la extracción. Rockefeller, sin embargo, observó con fría lucidez. Mientras pozos brotaban y quebraban en cuestión de meses, él identificó el eslabón más estable y lucrativo: el refinamiento.
transformar el crudo en queroseno para lámparas era donde recibía el verdadero valor añadido. En 1863, invirtió $4,000 en la refinería Andrews, Clark & Company. Mientras sus competidores operaban de forma desorganizada, él aplicó su genio contable, reduciendo costos hasta en un 90% al fabricar sus propios barriles, comprar madera en bruto y reciclar hasta el último residuo. La obsesión por la eficiencia se convirtió en su arma secreta. Donde otros veían un barril, Rockefeller veía 48 galones de petróleo, duelas de madera, hierro para los aros y mano de obra. Calculó que sellar sus propios barriles le ahorraba $1.25 por unidad, un margen que, multiplicado por millones, sería astronómico. Esta mentalidad, conocida como integración vertical, significaba controlar cada paso del proceso, desde la materia prima hasta el producto final. En 1865, tensiones con sus socios sobre la reinversión de utilidades llegaron a un punto crítico. En una subasta épica, Rockefeller pujó agresivamente por la empresa, superando a Clark con una oferta de $72,500, una fortuna en aquel entonces. «Esto marcará el día de mi éxito», le dijo a un socio tras ganar. Había nacido Rockefeller en Andrews, el núcleo de lo que devoraría al mundo. Ahora tenía el control total, y su visión se expandiría más allá de Cleveland. Su oportunidad dorada llegó de la mano de Cornelius Vanderbilt, el titán de los ferrocarriles, quien necesitaba garantizar carga constante para sus líneas. Vanderbilt ofreció a Rockefeller tarifas rebajadas a cambio de enviar volúmenes masivos y regulares de petróleo. Fue entonces cuando Rockefeller perdió el tren que acabaría en tragedia, un evento que interpretó como un mandato divino para perseguir sin miedo su destino. Tras sobrevivir al desastre, se reunió con Vanderbilt y no solo consiguió el acuerdo, sino que lo usó para estrangular a sus competidores. Les ofrecía un trato diabólico: venderme su refinería o enfrentarse a costos de transporte que los llevarían a la bancarrota. La mayoría cedió, vendiendo por centavos. A este periodo se le conoció como la masacre de Cleveland. En 6 semanas, consolidó 26 de las 37 refinerías de la ciudad bajo su control. En 1870, fundó la Standard Oil Company of Ohio, con un nombre que revelaba su ambición final: establecer el estándar de calidad y precio. Su queroseno era tan puro y confiable que las familias lo preferían, iluminando hogares de costa a costa, pero detrás de la calidad yacía una maquinaria despiadada. Creó el South Improvement Company, un cártel secreto con ferrocarriles que no solo le daba rebajas, sino que le pagaba comisiones por cada barril que sus competidores enviaban. Cuando el esquema salió a la luz, el escándalo fue monumental. Periódicos lo tacharon de monstruo y anaconda. Pero Rockefeller era imparable. Ante las protestas, ideó un sistema aún más brillante y siniestro: el Trust. En 1882, el Standard Oil Trust concentró el control de 41 compañías bajo un único comité de fiduciarios, con Rockefeller a la cabeza. Controlaba el 90% del petróleo refinado de Estados Unidos, un monopolio sin precedentes en la historia. Su rivalidad con Vanderbilt y Scott se intensificó hasta desencadenar una guerra económica. Ellos aumentaron sus tarifas, así que Rockefeller contraatacó construyendo su propia red de oleoductos de más de 6.500 kilómetros, haciendo obsoletos los ferrocarriles para el transporte de crudo. La industria ferroviaria se hundió en una recesión, arrastrando a miles de negocios, mientras él compraba refinerías en quiebra a precio de saldo. Su victoria fue absoluta. Pero todo imperio enfrenta revoluciones. La bombilla de Thomas Edison y la corriente alterna de Nikola Tesla amenazaron con extinguir la era del queroseno. Muchos predijeron la caída de Rockefeller. Sin embargo, él vio más allá. Un subproducto desechado llamado gasolina, considerado inútil y peligroso, captó su atención. Con la invención del motor de combustión interna, Rockefeller poseía la reserva de combustible perfecta para la nueva era del automóvil. Mientras diversificaba en gas natural, la sombra del gobierno se cernía sobre él. La ley Sherman Antitrust de 1890 lo declaró enemigo público número 1.
Durante 2 décadas libró batallas legales épicas, disolviendo y reorganizando su trust para evadir las leyes. Sus abogados eran tan brillantes como despiadados, pero la presión era insostenible. Finalmente, en 1911, la Corte Suprema ordenó la disolución de Standard Oil en 34 compañías independientes. Para el público era su derrota final. Para Rockefeller fue su mayor triunfo financiero. Al dividir el monopolio, las acciones de cada nueva empresa, Exxon, Mobil, Chevron, entre otras, se dispararon. Su fortuna personal se multiplicó, alcanzando los $1.500 millones, equivalente a más de 800.000 millones hoy, representando el 1.6% del PIB total de Estados Unidos. Ironías del destino. El gobierno lo hizo más rico de lo que jamás había sido. A los 56 años, Rockefeller se retiró para dedicarse a la filantropía con la misma meticulosidad que sus negocios. «Dios me dio mi dinero», declaró, creyendo que su riqueza era una responsabilidad divina. Donó más de $500.000 millones, equivalentes a 250.000 millones actuales, fundando la Universidad de Chicago, el Instituto Rockefeller para Investigaciones Médicas y erradicando la anquilostomiasis en el sur de Estados Unidos. Sin embargo, su legado es una dualidad perfecta. Por un lado, el filántropo que revolucionó la medicina y la educación. Por otro, el monopolista despiadado que destruyó competidores y manipuló mercados. Su nombre evoca tanto admiración como repulsión, un recordatorio de que el capitalismo industrial no tenía reglas ni moral. Sus tácticas serían ilegales hoy, pero en su época escribió el Manual del Poder Corporativo Moderno. Rockefeller falleció en 1937 a los 97 años, pero su dinastía continuó. Su hijo, John D. Rockefeller Jr., construyó el Rockefeller Center y donó los terrenos para la ONU. Los nietos y bisnietos han sido gobernadores, banqueros y filántropos, manteniendo una influencia sutil pero constante en la sociedad estadounidense. La familia sigue siendo una de las más ricas del mundo, con una fortuna combinada que supera los $11.000 millones. ¿Fue Rockefeller un genio visionario o un villano despiadado? La respuesta quizás yace en su propia frase. El crecimiento de un negocio grande es simplemente la supervivencia del más apto. Él era el producto más apto de su tiempo, un depredador en una jungla sin ley. Su historia nos enseña que la ambición, cuando es desmedida, puede construir imperios y donar fortunas, pero siempre deja una estela de controversia. Las lecciones de Rockefeller son eternas: la eficiencia como religión, la reinversión como dogma y la visión a largo plazo como brújula. En un mundo de criptomonedas volátiles y startups efímeras, su enfoque en controlar la infraestructura básica sigue siendo relevante. Demostró que entender los números da poder, pero entender los sistemas da control absoluto. Hoy, sus herederos son Bezos, Musk y Zuckerberg, titanes que también dominan industrias enteras bajo la mirada escrutadora de gobiernos y sociedad. Pero ninguno ha logrado la concentración de poder que Rockefeller ejerció en su apogeo. Su sombra se alarga sobre cada emprendedor que sueña con cambiar el mundo, recordándoles que el precio del éxito absoluto suele ser la soledad moral. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el verdadero costo de la grandeza, entonces hemos cumplido nuestro objetivo. Porque la vida de Rockefeller no es solo un relato de riqueza, es un espejo de nuestras propias ambiciones y los límites que estamos dispuestos a cruzar. ¿Hasta dónde llevarías tu visión si no tuvieras restricciones? En Historias Financieras Anton, no solo recordamos el pasado, extraemos sus lecciones para tu futuro. Cada semana desenterramos las estrategias, los errores y los secretos de los gigantes que forjaron nuestro mundo financiero. Porque para dominar el dinero, primero debemos entender a quienes lo dominaron antes que nosotros. Tu viaje hacia la maestría financiera acaba de comenzar. Suscríbete ahora y únete a una comunidad de miles que están descifrando el código de la riqueza a través de la historia. Juntos exploraremos las mentes de Carnegie, Morgan, Ford y otros titanes cuyas tácticas siguen vigentes hoy en los mercados modernos. No dejes que esta oportunidad pase como el tren que Rockefeller casi pierde. Activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo episodio. La guerra secreta de los ferrocarriles. Vanderbilt versus Drew. Una batalla de titanes donde la traición era moneda corriente y las fortunas se ganaban y perdían en un abrir y cerrar de ojos. Si llegaste hasta aquí es porque la historia del dinero es tu pasión. Ahora es tu momento. Actúa. Suscríbete,
Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite entender cómo funciona el mundo real. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que Rockefeller fue un genio o un villano? Tu opinión importa. Que la historia te acompañe en tu camino hacia la libertad financiera.